Rocío, ¿no vas a venir? Sí, sí, voy en camino, solo que me agarró un poco el tráfico. Ah, bueno, bueno. Aquí voy ya por casi llegando al bulevar, pero sí hay trafiquito. Sí, había bastante. Bueno, entonces, Gildita me va a hacer el favor de ir leyendo y yo voy entre las dos o las tres o las que nos podamos conectar, pues ir comentando estos temas trinitarios que están fundamentados en la Sagrada Escritura. Entonces le decía yo a Gildita hace un momentito que los fundamentos bíblicos y por lo tanto teológicos de la Trinidad están en el Evangelio. Y las dos escenas que vimos anteriormente, que era la del bautismo y la transfiguración, entonces nosotros vemos ahí pues el fundamento. Yo quisiera sugerirles que nos fijemos en los detalles pequeños que hay en la narración, porque estas son escenas donde se narra un acontecimiento. Acuérdense que la palabra acontecimiento viene de hechos que suceden en la historia. Entonces, por eso, tanto el bautismo como la transfiguración han sido dos hechos históricos que acontecen en la vida de Jesús y que se nos transmiten porque tiene testigos, ¿verdad? En el caso del bautismo, Juan el Bautista, y en el caso de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan. Entonces ahora pasamos a un paso más, damos un paso más, la revelación de Jesucristo sobre este misterio trinitario. Y entonces, a ver si vamos de párrafo en párrafo, el grito de júbilo. Gildita, por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias. Entonces, dice revelaciones de Cristo sobre el misterio trinitario. Así es. Presentamos dos expresiones de Cristo tomadas de los evangelios que quieren revelar el misterio trinitario. El grito de júbilo, que está en Mateo 11, 25 al 27, en Lucas 10, 21 y 22, y la conversación entre Jesús y Nicodemo, que está en Juan 3, del 1 al 21. Entonces, el grito de júbilo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y discretos y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelarse. En relación al Padre, vemos que se ponen de relieve las siguientes características. La creación, porque al Padre se le llama Señor del cielo y de la tierra, según la típica expresión hebrea y bíblica. La revelación, porque esconde sus secretos y los revela a quien quiere. La suprema trascendencia, porque permanece totalmente fuera del alcance de todos, incluso de los sabios e inteligentes. Y la libertad de benevolencia o eudoquía, porque se complace en dar y en revelar. Muy bien. Vamos a dejar ahí un momentito, Gildita, por favor, y nos vamos a fijar para ir nosotros teniendo las herramientas adecuadas para la interpretación del texto. ¿Cómo es que nosotros, tanto en el bautismo, tanto en la transfiguración y ahora en el grito de júbilo, nosotros podemos ver la revelación del misterio trinitario? ¿Cómo? Bueno, básicamente haciéndonos algunas preguntas que ya el texto les va contestando. ¿A quién va dirigida ese grito de júbilo? Pues muy bien leyó Gildita, al Padre. Al Padre como creador, porque dice Señor del cielo y de la tierra. Entonces, la creación de la cual, acuérdense,
nosotros formamos parte. Entonces nosotros no estamos exentas de esa creación. Acuérdense que cuando nosotros decimos creer algo, hay consecuencias de esa creencia. Entonces nosotros formamos parte de esa creación y de ese grito de júbilo, porque ese Padre que es trascendente, o sea, que no está pues a nuestro alcance, gracias a los méritos de Cristo, gracias a esa presencia humana, aquí entra la encarnación, ¿verdad? Cómo ese amor del Padre se encarna en el Hijo para hacernos inmanente, lo trascendente. Lo trascendente es el Padre, pero por medio de Jesucristo, y ese grito de júbilo, esa realidad se vuelve hacia nosotros, inmanente, entra en nosotros, pues como parte de la creación, pues tal vez no los más sabios y entendidos, pero sí por ese gran, pues esa gran misericordia de Dios, pues nosotros aceptamos, creemos y tomamos en cuenta o fundamentamos nuestra vida en esa revelación. ¿Qué más podrías añadir ahí, Gildita? ¿Quieres que siga leyendo? Sí, por favor, pero también si tienes algún otro comentario que tú sientas que falta a lo que acabo de decir y a lo que diga el texto, que sí, a ti se te ocurre. Bueno, porque aquí también dice que la revelación, porque esconde los secretos y los revela a quien él quiere. Y la suprema trascendencia, porque permanece fuera del alcance de todos, incluso de los sabios e inteligentes, sino que aquí dice, y las has revelado a los pequeñuelos. ¿Verdad? Y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces ese grito de júbilo es también por nosotros, que formamos parte de la creación y que nosotros pues aceptamos esta revelación como verdadera. Entonces vemos que eso es por mérito del Padre, no es porque nosotros seamos muy, sino porque realmente es el Padre, porque dice, porque así te plugo que fuera, así quisiste que pasara. Entonces, son todos méritos del Padre, amor del Padre, que se encarna en el Hijo y que hace esa trascendencia, inmanencia, o sea, dentro, esa permanencia dentro de nosotros. A ver, entonces continuamos con la lectura. Dice, en relación al Hijo, se hacen evidentes las siguientes características. El Hijo lo recibe todo del Padre, incluyendo la supremacía sobre todo, la cual no le proviene del mundo, sino directamente del Padre. Su libre voluntad que se manifiesta en la potestad de revelar y es capaz de revelación precisamente porque es Dios, pues ella es completamente inaccesible para quien no lo es y accesible gracias a su benevolencia. Y en relación al Espíritu Santo... Espérate un poquito, Gildita. Entonces aquí veamos ahora la otra parte. Vimos al Padre trascendente, creador. Sí. Ahora vemos al Hijo. El Hijo. Y vemos al Hijo como Él es el que tiene la potestad. Fíjense que es importante que captemos esto en relación a lo que preguntaba Susi la vez pasada en relación a las jerarquías del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tienen ustedes claro esta, que la relación se hace evidente por algunas características. Es decir, el Hijo recibe todo del Padre, todo, incluyendo, dice, la supremacía sobre todo, o sea que es el Señor también de todo, ¿verdad? La cual no es que nosotros se la demos porque creamos en Él. Él lo ha recibido del Padre, o sea, eso forma parte de su esencia, ¿verdad? O sea que ahí vamos viendo toda esa parte de una realidad de Jesús, que nosotros lo único que tenemos que hacer, pero fíjense cómo eso que tenemos que hacer tampoco sale de nuestras propias capacidades, ¿verdad? Porque dice aquí,
esta revelación que da Jesús y que está en su plenitud de verdad de transmitirla, pues resulta que es inaccesible para algunas personas, ¿verdad? Y es solo accesible gracias a su benevolencia, o sea, a sus méritos, a los méritos al amor del Padre, los méritos del Hijo. Entonces, si ustedes se fijan, todo el tema trinitario viene a ver de como desdoblarnos ese misterio único que es Dios, pero que al mismo tiempo se despliega por amor, pero también eso no lo podemos comprender fácilmente, por eso decíamos hace varias veces que tenemos que partir de la propia vida para ir comprendiendo este misterio, ¿verdad? E ir reconociendo a Dios como garante, como protagonista, incluso de nuestras reacciones. Por ejemplo, nosotros a veces pensamos que cuando pues vamos a misa Ya lo merecemos. ya pues no solo que ya lo merecemos, sino que sale de nuestras propias voluntades, por decir así. Y sí, nosotros nos disponemos, pero el protagonismo lo tiene Dios, ¿verdad? Y aquí les pone claro. Y ahora el tema del Espíritu Santo en este texto, Hildita. En relación al Espíritu Santo, en este texto del Evangelio solo se dice que Cristo exultó en el Espíritu Santo y así manifiesta a los sencillos el secreto de su relación con el Padre. Aquí el Espíritu Santo se caracteriza en la fruición, en la plenitud exuberante de esta relación entre el Padre y el Hijo, relación que se desborda en la creación. Bueno, dice Rocío que aquí hay dos palabras que hay que comprender. Dice, exultó. Exultó es más o menos que manifestó, pero de una manera como exaltada. Pero si quiere lo buscamos para tener más claro esas palabras. Vamos a ver qué dice el diccionario. Para tenerlo de exultó, vamos a ver. Dice exultó, de latín exultare, y significa mostrar alegría. O sea, de hecho, el grito de júbilo, ¿verdad? Bueno, es como de una manera muy sencilla. ¿Y la otra? ¿Cuál? La otra. Fruición. Fruición. Dice goce profundo en el consumo o la posesión de algo. O sea que aquí Jesús está gozándose profundamente por todo lo que has recibido del Padre en plenitud, ¿verdad? Porque dice, gozo profundo en consumo o posesión de algo. Nombre de acción del uso de ese producto de gozar, que dio lugar a muchos vocablos después, como fruto, fruición, frumentario. Hay muchas palabras que se derivan de fruto. Sí, o sea, es el resultado, ¿verdad? De todo el gozo. O sea, Jesús está consciente de lo que el Padre, de lo que Él es con el Padre, de la relación que tiene con el Padre y de lo que ha recibido del Padre y que es enviado del Padre. O sea, todo tiene que ver con el Padre. Entonces dice que aquí no hay una expresión como exacta en relación al Espíritu Santo como para identificarlo, porque se identifica al Padre como creador, como trascendente, se identifica al Hijo como receptor de todo el poder que le ha dado al Padre en este texto. Pero el Espíritu Santo dice aquí simplemente no habla de mayor cosa de él, solo que dice que Jesucristo exultó, o sea, se llenó de gozo en el Espíritu Santo. O sea, el gozo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Ave María, en el saludo del ángel Gabriel a María,
llena de gracia, pues ese Magnificat es que María dice, exaltando todo el poder de Dios que ha obrado en ella. Eso es bien importante que nosotros nos damos cuenta de que es Dios el protagonista en las historias de las personas que reconocen algo que está pasando en sus vidas, pero que no pasa por sus méritos personales, sino por la acción de Dios, en este caso, ya en la tercera persona, por el Espíritu Santo. Y por eso se manifiesta a los sencillos. Entonces se dan cuenta ustedes que Lucas va poniendo el ejemplo de que ese espíritu llega a Zacarías y llega a María, pero Zacarías pues no le es tan fácil como María, tan sencilla, tan humilde, tan chiquita, tan jovencita, y entonces le es fácil comprender la acción de Dios en su vida. Vamos a ver aquí qué me dicen. Buenos días, Sandrita, ¿cómo estás? Perdón que no te habíamos saludado. Bienvenidas. Bueno, eso es en cuanto al grito de júbilo de Jesús. Ahora tenemos a Jesús y Nicodemo. No sé si Rocío quiere ayudar un poco. El discurso a Nicodemo. Juan 3, del 1 al 21. Como primer elemento, notamos que Nicodemo admite la procedencia divina de Cristo, venido de Dios, y que reconoce la revelación obrada por él. Sigue a continuación la pregunta que Cristo mismo provoca sobre el reino de Dios. ¿Cómo se puede renacer para entrar en el reino de Dios? Juan 3, del 2 al 4. Encontramos aquí el mismo esquema que sigue el encuentro entre Jesús y el joven rico, narrado por los sinópticos. También este joven reconocía la divinidad de Jesús y le preguntaba de qué modo se podía entrar en la vida eterna o en el reino de Dios, como dice Jesús a menudo en sus discursos. Cristo le habla a Nicodemo de entrar en el reino de Dios y de renacer a una vida nueva. Y Nicodemo le pregunta qué debe hacer para lograrlo. Nos hallamos en un contexto soteriológico de salvación y el esquema de la respuesta de Cristo y de la reflexión que sigue es el de mostrar la salvación obrada por la Trinidad. Aquel que viene de Dios es el Hijo unigénito que Dios ha enviado al mundo por amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La vida que el hombre recibe no viene del mundo, sino de Dios, de lo alto. Anoten. Se trata de un acto creador de omnipotencia divina, es decir, nacer del agua y del espíritu, como en el momento de la primera creación y después del diluvio. Muy bien. Entonces, gracias, Rocío. ¿Se fijan aquí lo que les decía anteriormente de las preguntas? Que para ir entendiendo el texto, nosotros tenemos que irle preguntando al texto y aquí el manual les va diciendo qué tipo de preguntas tiene que hacerle. Entonces, partimos del hecho de que Nicodemo parte de una realidad que él cree. Cree que Jesús procede, ¿verdad? Procede de la divinidad, o sea, viene, es enviado. Eso ya es algo bastante, ¿verdad? Y también reconoce Nicodemo que lo que Jesús hace es revelar, o sea, dar a conocer algo que viene de Jesús mismo, pero que es al mismo tiempo ha sido revelado a él. Entonces, el tema del reino de Dios que en el Evangelio de Juan no aparece muchas veces, porque aparece poquitas veces, no hay ni siquiera parábolas que diga el reino de Dios se parece a, no hay en el Evangelio de Juan. La pregunta que se le hace, ¿verdad?, a Cristo sobre el reino de Dios, ¿cómo se puede renacer para entrar en ese reino de Dios? ¿Cómo? Entonces, cuando nosotros le hacemos las preguntas al texto,
cómo, cuándo, o sea, ¿cómo está pasando eso? ¿Por qué está pasando? ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Son las preguntas que nosotros tenemos que hacerle al texto para que el texto nos conteste, porque es un diálogo, ¿verdad? No es una cosa de solo una lectura así rapidita, sino que yo le pregunto al texto, el texto me responde, yo reflexiono sobre lo que me respondió el texto y entonces en esa reflexión va la revelación que se me va dando a mí hoy y que se le dio a Nicodemo en ese momento, pero que hoy se me da a mí, ¿verdad? Entonces encontramos este esquema, dice, anteriormente también lo encontramos con el joven rico. Es la misma, llegan con la misma pregunta, con la misma inquietud. También esta persona, si le llega a preguntar a Jesús, es porque cree que algo novedoso hay en Jesús que le puede dar las respuestas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer Jesús es ir entrando a Nicodemo en ese reino de Dios, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que le va a decir? Pues entonces es el tema de renacer de nuevo, renacer a una vida nueva. Y luego, entonces, aquí se dan cuenta ustedes que esa es como la clave de lectura en los textos, porque luego entonces, pero aquí nos pone el mismo texto, nos pone esas herramientas, porque es el mismo Nicodemo que le pregunta a Jesús, ¿cómo? No tengo que preguntarlo yo porque Nicodemo lo está preguntando ahí. O sea que yo tengo que fijarme con atención detallada la respuesta que va a ir dando Jesús en ese cómo. ¿Cómo? Es ponernos en los zapatos de Nicodemo, o sea, hacernos Nicodemo nosotros. Haciendo las preguntas porque es lo mismo que yo quiero, lo mismo que quería el joven rico, lo mismo que quería Nicodemo, es también lo que yo quiero, cómo entrar en el reino de Dios. Y entonces vemos que la respuesta que da Jesús es pues hablábamos eso hace 8 días, entra en el tema del tratado de soteriología o de la salvación. O sea, no se trata de un plano temporal, sino que va más allá del tiempo, ¿verdad? O sea que cuando nosotros estamos en la convivencia diaria de nuestra vida, pues resulta que hemos aprendido cosas que nos han enseñado, que el mundo nos transmite, y entonces nosotros tenemos en el texto que ir teniendo una visión en conjunto. Si aquí estamos utilizando en el Evangelio de Juan, vamos a ver que Jesús más adelante va a hacer una oración dirigida al Padre nuevamente, donde dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, fíjense la pregunta aquí, que va para entrar al reino de Dios. También en el Evangelio de Juan encontramos que Pilato le pregunta a Jesús si es rey, ¿verdad? Y Jesús dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Entonces aquí ya tenemos como algo que nosotros podemos ir reflexionando, que hay propuestas del mundo, que nosotros estamos en el mundo, pero de este mundo nosotros queremos. ¿Por qué? Porque igual que Nicodemo y el joven rico, nosotros queremos entrar en el proyecto que Jesús nos presenta, que es el proyecto del reino. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que renacer del agua y del espíritu. Entonces, este contexto es soteriológico, porque el mismo Nicodemo no sabe ni cómo hacerlo. O sea, ¿cómo voy a hacer eso si ya soy una persona mayor, ¿verdad? Adulta? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? Entonces, el texto nos sigue mostrando que la salvación es obra de la Trinidad, no es obra nuestra. Es una acción de Dios trino, en conjunto, no en jerarquías, no el Padre, el Hijo, no, es en conjunto, es obra de la Trinidad. Y en esa obra de la Trinidad es Cristo, porque Él viene, y ya vimos en el grito de júbilo que Jesús acepta
todo eso que el Padre le ha dado, todo el poder que el Padre le ha dado, él lo acepta y proclama con júbilo que está para revelarlo a los sencillos. Ahora fíjense que aquí hay una cosa importantísima que ustedes tienen que notar en este tema, porque aquí se presenta a Jesús primogénito del Padre. No, perdón, unigénito. Y Pablo lo va a presentar como primogénito. Fíjense en eso. Bien, cómo yo tengo que ir armando como que fuera un rompecabezas con las preguntas, y no solo en un texto, sino que yo tengo que tener presente todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de todo en relación a la Sagrada Escritura, haciendo esas preguntas. Bueno, entonces, aquí el texto presenta a Jesús es el unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Solo uno. ¿Y qué quiere decir primogénito? Quiere decir que hay muchos. Hay un primero, pero después hay más. ¿O Si no? hay primero, tiene que Si haber hay después. primero, hay segundo, tercero y una muchedumbre. ¿Cómo es que es unigénito y al mismo tiempo primogénito? Bueno, pues el grito de júbilo ya no lo ha dicho. ¿Cómo no lo ha dicho? Pues es que tiene el poder de darse, de darnos a él mismo, ¿verdad? O sea, Nos hace partícipe de ese unigénito que es él, nos hace partícipe para que seamos junto con él, y esa es la soteriología, esa es la salvación. Entrar, que se supone que eso es lo que hace el bautismo, ¿verdad? El sacramento. Incorporarnos, entrarnos en el cuerpo de Cristo, in corpo Christi, en el cuerpo de Cristo, entrarnos a través del agua y del Espíritu, porque acuérdense que el bautismo tiene un elemento, materia, que es el agua, pero también tiene una fórmula, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, la persona ya entra en esa Trinidad. Pero ese poder lo ha recibido Cristo del Padre, pero fíjense el tema de unigénito y primogénito. O sea que esa uniquísima poder que Dios se lo da a Cristo, a Jesucristo, Él nos lo transmite a nosotros. Y entonces, por eso es por méritos de Cristo, ¿verdad? Él nos lo transmite, participa de ese ser único para que nosotros participemos en él. Por eso en la Eucaristía decimos por Cristo, con él y en él, porque es por Cristo que estamos ahí reunidos, en Cristo que estamos ahí presentes, y por él y para él. Entonces, fíjense cómo este tema de Jesús y Nicodemo, como el tema de la transfiguración, como el tema del bautismo, no solo es que estamos acostumbrados a conocer esas escenas, las conocemos de pe a pa, como dice, ¿verdad? Pero tenemos que ir preguntándole al texto lo que nos está revelando a nosotros, para no quedarnos con una escena desencarnada. O sea, Jesús se bautizó en el Jordán, Jesús en el monte Tabor se transfiguró. No, eso tiene que entrar como eventos que se dieron hace 2000 años y que fue a Jesús. No, aquí lo que nosotros estamos viendo con Nicodemo en este diálogo, importante este diálogo, no solo es didáctico, sino que es pedagógico, porque el mismo Nicodemo está haciéndole las preguntas directas a Jesús, que son preguntas que yo tendría que estarle haciendo. Y las respuestas Jesús se las está dando a Nicodemo, pero me las está dando a mí porque yo estoy en la misma situación de Nicodemo y espero no estar en la misma situación del joven rico, ¿verdad? De no importar, a pesar de entender que Jesús revela al Padre, que viene del Padre, de darme cuenta quién es Jesús, pero al mismo tiempo, pues decir, bueno, pues como que es mucho, por no. Entonces, en cambio, pues aquí vamos a ver todo el proceso más adelante, que no se detalla de Nicodemo, solo lo vemos al final, en la pasión, ¿verdad? Entonces, no sé si más o menos me di a entender. ¿Qué dicen ustedes? Claro,
Sí. Sí está, sí está. Y luego entender a Pablo, porque Pablo va a ser el que nos va a referir siempre que Jesús primogénito, primero en la creación, primero. Pero es que sí, primero lleva ese tema. Si por Cristo morimos, por Cristo resucitamos. Si con Él vivo, vivo por Cristo, muero con Cristo. Entonces, ¿qué es mejor? O sea, es Cristo el que va a ir teniendo todo ese sentido. Pero fíjense bien que es soteriológico. Acuérdense que hemos utilizado varias palabras en este módulo, que es la metafísica, la filosofía, la teología, la soteriología. Son temas que no es que lo vaya a ir explicando el texto, pero si yo le pregunto al texto, yo voy a entender de dónde viene la respuesta o por qué Jesús ofrece lo que ofrece, pues. Si es una pretensión de Jesús o si es algo verdadero lo que Jesús ofrece. Y si es verdadero, pues si yo tengo chance de tener eso y cómo lo voy a tener, ¿verdad? Pues a la larga de eso se trata todo este estudio, no tanto de acumulación intelectual, sino de una práctica de que al final de cuentas podamos ponerlo en práctica, no solo en la vida misma cotidiana, sino en la celebración eucarística, que ahí expresamos lo que creemos. Bueno, entonces si ya está claro ahí, seguimos con la misma cita de Nicodemo, pero más adelante del 4 al 6 versículos. Y vemos cómo Nicodemo plantea claramente la pregunta sobre esta nueva generación capaz de dar una vida distinta. Fíjense que generalmente, yo no sé si ustedes escuchan eso, pero generalmente se oye decir, ay, es que ser cristiano es tan difícil, es que sí son cosas tan difíciles las que Dios nos pone, todo es tan difícil. Y es que yo no sé si no se dan cuenta que todo el actuar es del Padre, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Al menos eso es lo que estamos estudiando, que no es tanto nuestros esfuerzos pues, que está a nuestra disposición, pero aún esa disposición es gracias, es gracia, ¿verdad? Entonces aquí, pues pregunta él claramente, ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar nuevamente en el seno materno para nacer de nuevo? Y la respuesta de Cristo es contundente. Lo que nace del hombre es humano. Lo engendrado por el Espíritu es espiritual. Aquí está la respuesta clara. Esta es acción de Dios. O sea, lo que nosotros hacemos, pues, se acaba. Se queda aquí. Y está un ratito, nos cansamos, nos aburrimos, muy difícil, y ya estuvo. Ahí se quedó. Es humano. Pero lo que nace del Espíritu es espiritual. ¿Y qué es lo espíritu? Acuérdense que dijimos que cuando nosotros hablábamos de Dios, ¿se recuerdan? De los modos de ser de Dios. Dios es espíritu, espíritu. Y Él como espíritu nos puede engendrar de nuevo. Es una acción de Dios en nosotros. Entonces, sigue diciendo aquí, espiritual tiene un significado fuerte y se refiere a la dimensión divina. Acuérdense que habíamos dicho anteriormente que Dios no da cosas, Él se da. En la creación, decíamos, Él nos da su ruaj, o sea, su espíritu otra vez, ¿verdad? Y en toda la creación, toda, visible e invisible, está su huella, su patente, su firma. Se da, está. Entonces, ya será nosotros por analogía, nosotros estudiamos eso también en este módulo, por analogía. Cuando se dice por analogía, es por lo que nosotros vemos en la vida, por lo que nosotros vamos viendo que está sucediendo en nuestra vida diaria. Nosotros pues lo transferimos, lo transmitimos a
Dios como protagonista de la historia, porque es el Señor, es creador y es espíritu, infinitamente perfecto, eterno. Eso, acuérdense que no se nos tiene que olvidar. Entonces, esa acción eterna, perfecta, infinita, espiritual, pues eso es lo que realmente va a engendrar la criatura nueva, la generación nueva. Y entonces aquí con gusto notamos que la paternidad nueva y celestial es tratada aquí claramente como maternidad, o sea, como engendrado nuevamente. Vamos a ser engendrados nuevamente, pero no solamente de palabra. Entonces, pero se fijan, ¿dónde estará ese tema de que es como muy difícil, como que es difícil, tan difícil? Y es que esto es tan complicado, lo que Dios... Y a veces lo más triste es que lo oímos a veces en homilías, ¿verdad? Es que ser cristiano es muy difícil, no es nada fácil. Entonces, no sé qué opinan ustedes en relación a eso. ¿Qué dicen? Sí, es muy difícil. Es que yo creo que lo que es difícil es decirle no al mundo, ¿verdad? A las cosas atractivas entre comillas, ¿verdad? Pero sí, Cabal. pero es que aquí se nos da el recurso siempre. Si a mí se me es difícil esto, pues yo no tengo más que pedirle al Espíritu que me ayude, porque yo no puedo. Es que constantemente tendré que reconocer que no puedo. Yo creo que el problema no está en eso. El problema está en creer que yo sí puedo sola. Y entonces ahí es donde definitivamente se vuelve sumamente difícil, porque no solo es difícil, es imposible. Yo no puedo. Yo no puedo. Alguien me decía una vez, ¿y tú por qué das clases? ¿Qué buscas? Y pues que era un sacerdote que me estaba preguntando eso. ¿Y para qué das clase? ¿Qué buscas cuando das clase? Pues simplemente que no se me olvide lo que estudié. Yo dije, porque si no, solo en los libros y en lo que repito vuelvo yo a retroalimentarme. Pero tú quieres que alguien se convierta, eso no lo puedo hacer yo, le dije yo. Yo no puedo convertir a nadie, salvar a nadie, ni convencer a nadie. Yo cuando transmito esto, cuando lo estoy preparando, lo estoy disfrutando, lo estoy pues saboreando, y luego cuando lo estoy transmitiendo, pues es el mismo texto que se me va como aclarando más ideas que tal vez no las vi la primera vez. En fin, se va como profundizando, como va entrando uno a Honduras, como quien dice, no Honduras el territorio, sino que a Honduras profundas. Entonces digo yo que yo egoístamente lo hago por mí. Para que no se me olvide, porque yo difícilmente escucho esto en ninguna homilía, yo no lo escucho. Yo lo veo en los libros y me quedo saboreándolo. Muchas veces digo, qué bonito esto, qué bien, esto no lo había entendido así. Bueno, la primera que aprendo soy yo. Entonces a mí me encanta dar clases por eso, porque aprendo mucho con ustedes, leyendo. Entonces, pero no puedo ni convencer a nadie, ni enseñarle a nadie. Lo que hacemos es compartir un texto, eso es lo que hacemos. Y lo compartimos y lo platicamos y tal vez lo enriquecemos un poquito entre todos, ¿verdad? Pero nada más, yo creo que más no se puede hacer, digo yo, no sé. No sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el antepenúltimo párrafo, en el penúltimo dice, el Padre es aquel que ama y que envía. Acuérdense, eso ya lo vimos, son las misiones, ¿verdad? El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envía al Espíritu. Entonces, el Padre es aquel que ama y todo es por amor, no es por obligación ni por imposición. ¿Saben que ayer pasó algo importante? Me dio tanta risa. Yo venía en bus, no sé si fue ayer o antes, no me recuerdo, fue en esta semana. Yo iba en bus temprano, salí de San José Pinula y venía en bus. Y en eso, pues se subió un predicador. Fue el martes, ya me acordé. Fue el martes porque mi hijo se va a La Gomera de madrugada y siempre yo voy pendiente de que llegue para que me avise que ya llegó y damos gracias a Dios que llegó sano y salvo.
pues ya eran las 8 y no me avisaba. Entonces yo le empecé a escribir, papito, ¿todavía vas en carretera? ¿Cómo vas? ¿Cómo está el tráfico? Y cosas así. En eso entró un predicador, pero yo estaba en lo que estaba y había salido de misa. O sea, yo venía de misa y había estado en misa y había rezado mi rosario, y laudes y todo, ¿verdad? Y entonces el señor predicador empezó diciendo, guarden sus teléfonos, guarden, Dios va a hablar ahorita, que no sé qué. Pero yo estaba preocupada, entonces yo seguí con mi teléfono. Y el Señor se ha ido poniendo tan enojado que sí, que no respetan a Dios, que yo vengo a hablar en nombre de Dios, a decirles, pero prefieren el celular. Abuela, le estoy hablando a usted, abuela. Y yo seguía con mi celular. Y miren, me fui enojando yo tanto porque lo estaba oyendo que ya ni siquiera quise ponerle atención. Seguí con mi celular y seguía haciendo. Total que ni lo volteé a ver, pero vamos, digo yo me puse a pensar, ya Jesús hablando de esa manera, pegándole gritos a la gente porque si no le hacían caso, no lo creo. Bueno, en fin, pero eso es lo que pasa. A veces cree uno que porque más grita, más le entiende. Mal lo oyen. Yo lo oí todo desde el principio. Y la verdad es que solo le estaba preguntando a mi hijo si había llegado o qué pasaba. Pero cuando empezó a gritarme, a regañarme tan temprano, dije yo, pues yo vengo de misa, dije yo ya estuve, todo, bueno, en fin, me porté mal también, ¿verdad? Pero bueno, un poquito mal. Dice. Bueno, el hecho es que por amor, ¿verdad? Envía al Hijo y después de haber decidido dar la vida divina al mundo, ay, miren qué bonito eso. Es que de veras, Dios no es que da cosas, se da Él mismo, ya lo decíamos anteriormente, da la vida para divinizarnos. Eso si quieren, le puede chocar a cualquiera, pues. Pero es que es la verdad, aunque le choque. Porque realmente no es en el sentido del mundo, si ustedes se dan cuenta. Porque aquí habría que entrar también a Filipenses 2, ¿verdad? Que Jesús, siendo Dios, no vio como algo, pues, envidiable o con avaricia o con codicia el ser Dios, sino que se anonadó, ¿verdad? Se hizo nada para que nosotros conociéramos al Padre, lo viéramos, lo disfrutáramos, lo saboreáramos y nos gozáramos en la vida de esa presencia creadora en nuestra vida. Entonces, pues ese es el sentido de la divinización, no de la divinización del César. Otra vez volvemos al punto. Hay dos propuestas, las del mundo y la que presenta aquí Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Que es justamente ese renacer y ese generar de nuevo de parte de Dios. Entonces dice que el espíritu es la fuerza divina en la cual renace la vida divina. Fíjense, o sea, es esa generación que viene de parte de Dios y en la que el hombre es recreado, o sea, vuelve otra vez a renacer. Se supone que eso pasa con la penitencia. El sacramento de la penitencia es un constante renacer. No es como que irme a confesar y volver a hacer lo mismo yo y volverme a confesar como que fuera la lavadora, no, porque en la lavadora no se vuelve a hacer el traje nuevo. Se desgasta y se rompe. Entonces, no es la confesión, no es la lavadora, es la regeneración humana. Volvemos, pero para no volver a hacer otra vez eso. Ahora, si yo me doy cuenta que vuelvo a hacer lo mismo, aún lo confieso y que yo no puedo salir de ese círculo vicioso, yo tengo que decirle al Señor, pues es que ayúdame con tu espíritu porque yo de verdad no puedo. Yo intento y hago todos los esfuerzos humanos, pero me doy cuenta que no puedo. Vuelvo a caer en lo mismo y hacer lo mismo. Sé que tengo el recurso. El problema es olvidarme del recurso, porque si yo no recurro al recurso, entonces ahí es cuando yo digo, es que qué difícil, qué imposible. No, es que no es difícil, es imposible, porque yo no voy a poder salir de algo que me habitúe toda la vida a hacerlo
y de pronto yo me doy cuenta que lo hice mal y cómo voy a cambiar yo. Pues intento y vuelvo a recaer, hasta que me doy cuenta, no puedo hacerlo. Pero entonces no es difícil, sino que entonces tengo que pedirle a Dios, ya me di cuenta que no puedo. Entonces necesito tu ayuda, necesito esto, regeneración, recreación, tu vida y mi vida. Y entonces dice, y en la que el hombre es recreado para una vida nueva, más allá de la transmitida a nivel humano y que perece. O sea, la vida humana perece, termina, se acaba. La vida eterna es esta vida, esta regeneración nueva que va a permanecer pues para siempre, porque es con Cristo, ¿verdad? Es la vida eterna que ofrece Dios. Es esos temas cuando nosotros vemos que dice, por ejemplo, que morimos a causa del pecado. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Y luego dice uno, bueno, pues si todo el mundo se muere, todo el mundo se murió, Jesús, todo el mundo se murió a causa del pecado. Bueno, Jesús porque asumió el pecado de toda la humanidad, se lo tragó, o sea, Jesús se volvió pecado al asumir el pecado de toda la humanidad. Pero eso, pues no dice nada si yo no utilizo esa herramienta para salir yo de mi propio pecado. Ese es como digamos, como la tabla de salvación, pero yo la tengo que utilizar para salir de mi pecado. No tiene que ser desde mis propias capacidades, es la tabla de salvación. A esa tabla, a esa persona, a ese ser, a esa disposición, a esa propuesta. Habrá tanta manera de decirlo. Es dejarse llevar también, ¿verdad? Pues yo vuelvo a decirles lo mismo que les dije hace 8 días. Sí tenemos como esa esclerosis de no poderlo hacer desde nuestras capacidades, sino que lo hacemos como con mucha limitación. Pero lo único que tenemos que hacer entonces es reconocer nuestra limitación y pedir pues ese auxilio. Al menos es lo que yo veo que pasa aquí en el texto. Dice, en este texto se pone de relieve el mundo de Dios en contraposición con nuestro mundo. Es lo que hemos estado diciendo. Hay 2 propuestas. Es lo mismo que Jesús le dice a Pedro, tus pensamientos no son los de Dios. Atrás de mí, Satán, ¿verdad? Tus pensamientos no son los de Dios. O sea, tú tienes el pensamiento del mundo y todos tenemos el pensamiento del mundo. ¿Y cómo va a ser que no si estamos en el mundo? Pero entonces oímos a Jesús en esa plegaria. Sí, están en el mundo, no son del mundo. Pero, ¿qué le pide al Padre? Consérvalos, cuídalos, pero no protegiéndolos de que no le pase un accidente, que no, eso no vamos a estar exentos de eso, sino que realmente de no ser, ¿cuál sería la palabra? Como no envenenados, pues, porque tampoco es que vamos a satanizar el mundo, pero sí su influencia, influenciados, que no nos dejemos influenciar tanto con la mentalidad del mundo, porque esa mentalidad, si nosotros vemos toda la historia de la salvación, es la que llevó a los reyes de Israel, pues perder el territorio. ¿Por qué? Por hacer alianza con los poderosos del mundo, cuando ellos ya tenían una alianza con el poderoso de todo el universo. Pero les era más fácil pensar que Asiria, que los persas, que luego los griegos, que después los romanos, y al final de cuentas devastados, ¿verdad? Entonces, es como ir captando eso e ir descubriendo ese hilo conductor que está en toda la historia de la salvación, ir viendo el lenguaje muchas veces tan amenazante de los profetas, pero no porque Dios sea así, sino porque a veces es la única manera que nosotros entendemos. Si nos amenazan, si nos dicen, ya vieron, ese señor que entró a predicar pensó que si gritaba yo iba a entender, pero yo no entendí, porque yo estaba en otra sintonía. Pero él pensó eso. Bueno, a veces los profetas también. Entonces dice aquí entonces que
Se describe también la salvación como un nuevo nacimiento. O sea, cuando se está hablando de ese nuevo nacimiento, se está hablando de la salvación. O sea, está desde la perspectiva soteriológica, desde el tratado de soteriología, que es la base de toda la historia de la salvación, porque de eso se trata. A eso se refiere a un nuevo nacimiento. Y se le compara a la creación. ¿Cómo hacía la creación? Como una nueva creación. Entonces, imagínense que ustedes ven las estaciones del año, no aquí en Guatemala, porque aquí no se ve eso, pero en otros países, ustedes las ven, sobre todo donde dice que están muy marcadas, ¿verdad? En esos lugares, cuando están marcadas, ustedes ven claramente que el otoño es la dormida y la muerte absolutamente de todo. Y la primavera es la recreación, la renovación. Y la humanidad así las ha entendido. Por eso hace esas fiestas, ¿verdad? Esas fiestas de que la vida empieza nuevamente y que se regenera. Porque las mismas estaciones nos van hablando de cómo es que se desarrolla la vida. Entonces vean ustedes que se trata de un acto de soberanía absoluta de Dios. Entonces, si eso hace con las plantas, también lo hace con nosotros, porque se escapa totalmente a nuestras posibilidades humanas, lo que les dije hace un rato. No lo podemos hacer. Y cuando nosotros decimos, es que es tan difícil, es que no se puede, es que de veras que ser cristiano es que, pues es por eso, porque estamos intentándolo hacer desde nuestras propias fuerzas, capacidades, y no se puede. Simplemente no es difícil, es imposible. Aquí lo dice. Totalmente, dice, porque se escapa totalmente a nuestras posibilidades humanas. Pero a la vez el hombre debe dar su consentimiento y su colaboración a Dios, o sea, la disponibilidad, que también es gracia, ¿verdad? Y que en algún momento, pues uno dice, mira, yo no puedo, pero de verdad, yo lo voy a hacer solo por ti porque tú dices que eso es lo que hay que hacer y bueno, ayúdame para hacerlo y hacerlo bien. Notamos que aquí también se reafirma que la revelación viene de Dios. O sea, la revelación viene de Dios. Es como muy sencillo. El protagonismo es totalmente de Dios. Nosotros somos instrumentos. El mismo Jesús fue simple y sencillamente un enviado, un intermediario, aún siendo Dios. Pues él, hay que leer el Evangelio de Juan y darse cuenta de eso, que simplemente es un testigo que da testimonio porque ha sido enviado para que el Padre, para dar a conocer el rostro del Padre y dar a conocer la voluntad del Padre. Que otra vez la voluntad del Padre es soteriológica, viene de ese tratado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo se salve. Esa es la voluntad del Padre, tiene ese sentido de soteriología. Notamos que aquí también se reafirma la revelación de Dios, o sea, de lo alto, creando un contraste entre la ignorancia y la inseguridad del hombre, aun cuando sea sabio, que a pesar de todas las leyes y las escrituras, no sabe. Esto está encarnado en Nicodemo. Nicodemo era, pues, pertenecía al Sanedrín, era un hombre, pues, estudiado, que conocía leyes, que había estudiado la escritura, la Torá, que la enseñaba a otras personas y que aún así no entendía. Entonces ahí está personificada la sabiduría. Pero miren, una sabiduría que reconoce su limitación. Eso no pasa ni con Herodes, ni con Pilato, ni con Judas, no pasa. Ni con el joven rico, no pasa. Porque se necesita esa pues sí, ese ponerse en dar ese consentimiento y aunque eso pareciera a veces una locura, pues, pero es lo que nos atrae y por eso nos reunimos. La seguridad de Cristo, que lo sabe todo, de lo alto,
por experiencia directa. O sea, que cuando Él nos revela, por eso dice Jesús, se le puede decir que es un profeta, pero es más que un profeta, porque no es como cualquier profeta que dijo, pues, sino que es testimonio, da testimonio de algo que ha visto, que conoce, que lo ha experimentado directamente. Cuando decimos es un maestro, es más que un maestro, porque no enseña como enseña cualquier persona, desde un conocimiento humano que ha aprendido, sino nuevamente desde alguien que ha vivido la realidad de Dios. Entonces, el hombre no puede saber solo mediante sus fuerzas, sino que debe creer en el Hijo. O sea, Él es la pauta, el punto, el foco. Si lo perdemos de vista, nos perdemos en todo, porque el misterio de la Trinidad, y volvemos a lo de siempre, bueno, es un misterio, yo no puedo entender y lo debo de creer porque así lo dicen. No, yo creo que sí hay posibilidades de preguntarle al texto, y yo creo que en muchos pasajes, eso que hace Nicodemo de estar preguntando, eso que hace el rico joven de estar preguntando, esas preguntas que van haciendo a veces los apóstoles o que hacen otros personajes en el Evangelio, pues nos van diciendo, nos van dando una clave de lectura en la Sagrada Escritura y de entender los misterios que se nos presentan en la teología. Y es preguntarle. ¿Preguntar qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quiénes? Pues casi que es lo mismo que uno aprende en ciencias de la comunicación, que para hacer una narración tiene que preguntar, tiene que hacerse todas esas preguntas, porque si no, no va dirigido bien el mensaje, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que aquí nos quedamos, porque ya me van a entrar las otras personas. Nos quedamos en el numeral 4, que es el evento pascual como epifanía, como manifiesto. O sea, lo central de todo, todos estos pasajes han sido importantes porque revelan, pero el mensaje o la experiencia o la parábola vivida por Cristo que verdaderamente devela, enseña, transmite, manifiesta quién es Dios, es la Pascua. Entonces, ese es el evento central de la manifestación de la Trinidad. No solo de Jesús, ¿verdad? De la Trinidad en sí. Entonces, muchas gracias. Que pasen feliz fin de semana y sigan festejando los cumpleaños. Gracias, Betsaida. Nos vemos. Feliz día. Feliz día, cuídense. Gracias.